verificar que tus apuntes respondan a las preguntas que te plantean en tu Trapper Keeper para que puedas resolver exitosamente el preexamen. Bien, la importancia de la oración canónica al construir una proposición es que permite darle un sentido completo, claro y correcto. En esta sesión ejecutarás la operación nuclear, que consiste en identificar o extraer los elementos que conforman el núcleo, es decir, la relación o verbo principal, que es la acción que relaciona a las nociones. La noción 1, donde ubicamos qué o quién realiza la acción. Y finalmente, la noción 2, sobre qué o quién recae la acción. Leamos esta información simplificada. De allí, debo extraer o identificar el verbo, es decir, la acción. Luego la noción 1, donde identifico quién realiza la acción. Y finalmente la noción 2, sobre quién recae esa acción. Es decir, que el núcleo proposicional queda. En esto consiste la operación nuclear, en extraer o identificar en un texto el núcleo proposicional. Por otro lado, tenemos algunas nociones con especificadores, que se refieren a los tipos o clases particulares de la noción 1 o la noción 2. Es decir, no habla de todos los elementos de la noción, sino de alguno en particular. Por ejemplo, ira, que me hablan de la ira, pero particularmente del tipo de ira agresiva. Por lo tanto, agresiva es el especificador. Al graficarlo queda. Veamos este otro ejemplo. Muy bien. Si ya identificaste los especificadores, perfecto. Me dice que el trastorno, pero particularmente me habla del trastorno de pánico. Por lo tanto, este es el especificador de la noción 1. Pero fíjate que ese trastorno de pánico provoca episodios. ¿Pero qué tipo de episodios? De miedo. Por lo tanto, miedo también es otro especificador, pero de la noción 2. Ya identificado cada elemento, lo grafico. Ten presente que los especificadores nos indican la clase particular de cada noción, es decir, se pueden utilizar cuando se quiere hablar de algún elemento en particular. Por ejemplo, si tú quieres hablar de las gaseosas, pero específicamente de la gaseosa Coca-Cola, en este caso Coca-Cola sería el especificador de esa noción. Ahora, la diferencia entre las proposiciones aristotélicas y las proposiciones nucleares es que las aristotélicas siempre se relacionan por medio del verbo ser y siempre afirman o niegan algo total o parcial, mientras que las nucleares corresponden a dos nociones relacionadas por una acción. Correcto, ahora fíjate en estas proposiciones. Comencemos con la primera. Sé que no es una proposición aristotélica porque no tiene el verbo ser. Entonces, es una proposición nuclear porque tiene un verbo como relación que une a dos nociones. Veamos la segunda. Esta también es una proposición nuclear porque tiene la relación, es decir, su verbo, diferente al verbo ser y las dos nociones. Veamos la tercera. Esta es una proposición aristotélica porque tiene el verbo ser y está afirmando algo parcial, es decir, que es una proposición particular afirmativa tipo y. Veamos esta última, que también es aristotélica, porque tiene el verbo ser y está afirmando algo total, es decir, que es una proposición universal afirmativa tipo A. Recuerda siempre que debes verificar el verbo antes de seleccionar si es aristotélica o nuclear. Bien, ahora voy a graficar una proposición aristotélica y otra nuclear. Fíjate. Empezaré por la aristotélica. Recuerda que lo primero es ubicar el conector. Ya sé que es el verbo ser. Luego el cuantificador, que en este caso dice que alguna. Y finalmente ubico la clase 1 y la clase 2. Muy bien, ahora la nuclear. Inicio por el verbo. Luego la noción 1 y finalmente la noción 2. En este caso, mi proposición nuclear no tiene especificadores. Muy bien, Mindblowers. Ahora con tus apuntes resuelve el preexamen y junto a tu profesor el examen. Hasta la próxima sesión.